Ahora sí. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenida. Vamos a aprovechar. Ya estamos aquí con el segundo día del Testing Day Bolivia. Estamos con la penúltima charla y tenemos con nosotros a Cecilia Aguilera, que es del equipo de Abstracta de Chile y nos va a presentar el tema API Testing desde cero. Así que Cecilia, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí me confirman, por favor, si es que se ve. Está Perfecto. cargando. Y mientras tanto, les invitamos a los chicos que igual nos comenten de dónde más son. Ya sabemos que Beatriz es de Colombia y justo dice que es una linda ciudad, Medellín. No es de Medellín ella, pero a ver, no sé si tenemos otros más. Mónica, no sé de dónde será Mónica. Y Francisco que nos está... oh, también de Cali, Colombia. Gracias, Lady. Gracias, Lady. Oh, de Guatemala, también de Uruguay. Ah, de Cochabamba, Francisco. Qué lindo, qué lindo. Bueno, querida Ceci, cuando tú quieras es tu escenario. Genial. Ahí se ve, ¿cierto? Ahora sí se ve la presentación, ¿cierto? Genial. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes a todos los que están mirando esta charla y los que han estado ahí conectados. Hoy vamos a estar conversando sobre API Testing, tal como indica la charla, explicado desde cero. Este tipo de pruebas que cada vez se está integrando un poco más al espectro de pruebas que ya tiene que considerar el tester dentro de todo el procedimiento. Pero primero que todo voy a contar algunas cosas sobre mí. Mi nombre es Cecilia Aguilera, soy titulada en Ingeniería en Informática. Trabajo aproximadamente 5 años en el área de la informática y actualmente pertenezco a la familia de Abstracta Chile como software QA, aportando tanto en la parte funcional como de automatización de pruebas. Aquí también les dejo mi LinkedIn en el caso de que tengan dudas o consultas o simplemente quieran conectar, lo pueden hacer ahí sin problema. Con respecto al contenido de las charlas, en primera instancia vamos a conversar sobre los términos y conceptos más importantes que se utilizan cuando realizamos API Test. Yo sé que quizás muchos saben lo que es una API o qué es un web service, pero la idea es tratar de explicarlo de forma que todos, incluso los testers que están recién comenzando en el área, lo puedan entender de forma simple. Y esa es una de las motivaciones que me llevó a hacer esta charla, ya que cuando yo comencé a interesarme en las pruebas de API, si bien existían muchas guías y videos que lo explicaban, siento que siempre es mejor conocer el API testing totalmente desde cero y bien explicado. En la segunda parte vamos a ir de lleno a conocer qué es el API testing, cuáles son los beneficios, qué nos aporta a nosotros como tester y en qué aporta a los proyectos también. Vamos a conocer algunas herramientas con las cuales podemos trabajar, cuáles son las más útiles que otras y qué tipo de pruebas también puedo hacer en este entorno. Y finalizando, vamos a hablar un poco de automatización de API. Voy a realizar una demo bien simple para que todo lo que haya explicado se pueda entender mucho mejor. Y así como ven, la charla va a ser un camino partiendo de lo más básico e introductorio hasta una automatización completa de una prueba. Entonces partamos desde cero. ¿Qué es una API? ¿Y por qué se habla tanto de ella? Y de por qué solucionó problemas gigantes de desarrollo. Las API, o en inglés Application Programming Interface, son un conjunto de comandos, funciones y protocolos que permiten la comunicación entre software. En simples palabras, si yo, por ejemplo, estoy desarrollando una aplicación web o de una tienda online, no necesito crear desde cero el sistema de pago, por ejemplo, o el sistema de stock, porque me va a llevar demasiado tiempo desarrollarlo, que es como se hacía, de hecho, antiguamente. Ahora entonces lo que hago es conectarme a una API de terceros que hace esta función de sistemas de pago o de stock, y yo solamente me conecto a este sistema. Tal como se ve en el diagrama, por una parte tengo mi aplicación en azul,
conectándose a una aplicación de terceros a través de una app. Entonces, ¿qué ventajas me trae esto? Que el proceso de desarrollo va a ser mucho más rápido, va a ser menos costoso y que voy a aprovechar además infraestructura que ya existe. Pero obviamente prefiero mostrarlo con un ejemplo simple. Por un lado, tengo mi aplicación web, que en este ejemplo consiste en mostrar los restaurantes más cercanos dependiendo de mi geolocalización. Entonces, como sabemos que es bastante costoso y que va a costar demasiado crear un sistema y una aplicación que muestre el mapa de toda la ciudad, y que por lo demás tampoco es tan simple de desarrollar, mi solución va a ser conectarme a la API de Google Maps, por ejemplo, que por lo demás es gratuita, y voy a tener todo el mapa de Google Maps integrado en mi aplicación. Entonces, sabiendo más o menos qué es una API, vamos a hablar de una parte de ellas, que son los web services o servicios web. Seguramente han escuchado hablar mucho de los web services. Los web services son un conjunto de estándares y protocolos para intercambiar datos entre aplicaciones. Y suena muy parecido a la definición de API, ¿cierto? Y es que efectivamente un web service es una API que se conecta a nuestra aplicación, pero a través de Internet, o sea, a través de HTTP. Y obviamente esta conexión a través de web service nos trae los mismos beneficios de conectarnos a una API. Como vemos en el diagrama, tengo por un lado mi aplicación web conectada a un sistema externo a través de Internet. Es tan simple como eso. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una API y un web service? Que por un lado, como dije, un web service es una API, pero que se ofrece solamente a través de Internet o HTTP. En cambio, las API en general pueden utilizar cualquier otro tipo de protocolo de comunicación que no siempre vamos a saber cuál es. Entonces, pensando en el diagrama anterior, donde tengo mi aplicación web y por otro lado tengo este sistema al que me quiero conectar. ¿Qué pasa si mi aplicación está programada con tal lenguaje de programación y el otro sistema está programado con otro lenguaje de programación? ¿Cómo va a ser posible la comunicación entre ellos? Pongamos un ejemplo simple. Una persona que habla solamente español, tratando de comunicarse con otra persona que solamente habla inglés. La comunicación va a ser casi imposible. En este caso, lo mejor es tener un lenguaje intermedio, un lenguaje que ambas partes pudieran entender. En los web services, la forma de comunicación es a través del protocolo SOAP, en donde el lenguaje de comunicación es a través del lenguaje XML. Y por otro lado, también podría ser posible a través de la arquitectura REST, aplicando el lenguaje XML o JSON. ¿De qué va a depender si la comunicación va a ser a través de SOAP o a través de REST? Va a depender netamente de cómo esté desarrollado el web service. Entonces vamos a conocer un poco de ambos y partamos con SOAP. SOAP es un protocolo que se diseñó para poder facilitar la comunicación entre plataformas. Como ya mencioné, se basa en XML y con otro lenguaje llamado WSDL. Estructura que, si pueden ver el ejemplo, se ve un poco extraña. Se trata de un lenguaje de descripción en donde la solicitud se comienza siempre con un encabezado HTTP. Y por otro lado está REST, que es una arquitectura mucho más moderna y liviana, y además es lo más común que se prueba hoy en día. Se utilizan principalmente con lenguaje JSON, aunque pudiera también utilizar otro tipo de lenguaje. El utilizar JSON lo hace un poco más reducido y fácil de utilizar. La estructura es como podemos ver en el ejemplo, que es mucho más simple de hecho de visualizar. Y una buena ventaja de REST es que tiene operaciones bien definidas, como son get, post, put, pat, delete, entre otras, que las vamos a revisar también en la próxima lámina. Estos son los métodos más utilizados al momento de probar una API REST. Tal como indica la imagen, debemos utilizar get para leer la información de la API, post en el caso de que debamos crear información nueva. Por supuesto, debemos tener todos los permisos a través de un token o una key para crear o modificar información de la API. Se utiliza put o pat para modificar y actualizar información, y delete en el caso de que debamos borrar información. Entonces, ya vimos bastante sobre teoría de APIs y web service, y ahora entra nuestro rol de tester para explicar en detalle qué significa el API test.
Primero voy a mostrar la famosa pirámide de automatización, que si alguno no la conoce o no la recuerda, en la capa base tenemos las pruebas unitarias, en la capa intermedia es donde vamos a tener las pruebas de API, y en la capa superior están las pruebas de interfaz de usuario, ¿ya? El API testing es un tipo de prueba de software que está dentro de los tipos de prueba de integración, y lo que hace es validar y verificar que las funcionalidades responden correctamente. Este es un tipo de prueba a bajo nivel, quiere decir que no interactuamos directamente con la interfaz de usuario. En el caso de que estemos probando, por ejemplo, una API REST, como ya mencioné, cuando interactuamos con un web service por HTTP, ¿cómo sabemos que los resultados son correctos? Por los códigos de respuesta, generados cuando yo envío o consulto información hacia la API REST. O sea, el flujo consiste en que yo envío mis datos de entrada, la API lo procesa y obtengo como resultado la salida con los códigos de respuesta que muestro a continuación. Los códigos 200 son cuando las respuestas son exitosas, los códigos 300 cuando son mensajes de redirección, los códigos 400 cuando son errores del cliente, o errores de la API en este caso, y los códigos 500 cuando hay problemas con el servidor, entre otros códigos, por supuesto. Entonces, ¿por qué hacer API testing? ¿Cuáles son los beneficios de probar esto? Primero, porque promueve el shiftless testing, o el testing temprano en la etapa de desarrollo. Y esto es porque no necesitamos tener el producto totalmente terminado para comenzar a probar. Basta con tener una conexión a las API para ya ir probando la lógica de esto. También porque el mantenimiento es mucho más sencillo que las pruebas de interfaz de usuario. Lo ideal es tener pruebas de API robustas para que las pruebas de interfaz de usuario solamente sean preventivas. Sabemos que las pruebas de interfaz de usuario son cambiantes por el código y hay que reescribirlas y mantenerlas constantemente, que es lo que lo hace un poco tedioso. En cambio, en las pruebas de API es poco frecuente que se produzcan cambios y si hay algún cambio es mucho más fácil poder controlarlo y mantenerlo. También porque la velocidad de ejecución es más alta. Un ejemplo es que se pueden probar 300 pruebas de API en 3 minutos aproximadamente, lo que significa que tendremos mucho más tiempo para corregir y más tiempo para probar otras cosas para así aumentar la cobertura de las pruebas. También porque minimiza los errores, y esto tiene que ver pensando en la pirámide de automatización, que si estoy probando y corrigiendo en la capa intermedia, van a mejorar los resultados de las pruebas en general. Y también genera una integración de trabajo entre los desarrolladores y el tester. Muy de la mano también con el shiftless testing, ya que si tengo que probar las API, no solamente voy a necesitar mucho apoyo de parte del equipo de desarrollo, sino que también me va a permitir conocer las partes más técnicas del proyecto, lo que sin duda con un tester va a ser mucho más beneficioso. Entonces, ya tengo mi API conectada y disponible. Entonces, ¿qué pruebo? Dentro de las API no solamente podemos ejecutar pruebas funcionales, también es posible ejecutar otro tipo de pruebas que nos van a ser útiles para potenciar la calidad de las pruebas. Aquí voy a comentar algunas de ellas, pero claramente el tipo de prueba que vamos a utilizar va a depender del tipo de API o el tipo de proyecto también que estemos probando. En primer lugar, como ya mencioné, son las pruebas funcionales, en donde vamos a validar las funcionalidades de la API. Por ejemplo, si yo tengo una API REST, primero debo validar los códigos de estado mencionados anteriormente para saber que la API se encuentra disponible. Y por supuesto validar las operaciones dependiendo de los casos de prueba. No siempre es bueno confiarse de las pruebas de interfaz de usuario, por lo que realizar uno que otro flujo a nivel de API va a poder validar el correcto funcionamiento del sistema. Por otra parte, también tenemos las pruebas de seguridad. También son muy importantes y acá podemos probar varias cosas. Por ejemplo, la autenticación. Si utiliza algún tipo de token, verificar que no cualquiera pueda utilizar la API que tenemos, entre otras cosas como verificar si hay datos sensibles encriptados. Esto es lo más básico que se podría verificar en cuanto a seguridad. Ahora, si queremos ser un poco exhaustivos y tener un tipo de checklist de seguridad, podemos aplicar el Top 10 API Security de OWASP. En el caso de que no lo conozcan, OWASP maneja un Top 10 para la seguridad de las APIs bien detallado que podemos aplicar a los proyectos. Obviamente, la aplicación de estas reglas tiene que ser en conjunto, por ejemplo, con el área de seguridad, porque es un poco más técnico, no es algo tan simple de aplicar, pero sí es bueno interiorizarnos y conocer de qué se tratan estas reglas.
También tenemos las pruebas de rendimiento o performance, y es aquí donde entran los distintos tipos de pruebas que pueden ser de carga, de estrés, de escalabilidad, de volumen, etc. Estas pruebas obviamente sirven para validar la carga de usuarios y que la API pueda responder correctamente a esa carga. También están las pruebas de integración, y es aquí donde puedo validar, por ejemplo, la integración con distintas API. En un proyecto no solamente vamos a utilizar una, podemos utilizar más de una API. Hace poco, por ejemplo, me tocó probar una integración en donde disponibilizaron una API de una base de datos de SAP, y tuve que recuperar varios datos provenientes de SAP. Entonces, este es el tipo de prueba que debemos realizar si se da el caso que tenemos que probar en varias cantidades de API o de base de datos. Y por otro lado está la documentación. ¿Ya? La documentación es súper importante. No podemos empezar a probar API si no tenemos documentación asociada a ella. En el caso de que tengamos documentación, como tester nos va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo, no solo por la parte del tester, sino que también por la parte del desarrollador. Sería ideal tener un Swagger que contenga esta información. Para la gente que no conoce Swagger, esta es una herramienta que permite consumir y visualizar la documentación de una API. Entonces, si tenemos esto, sería ideal para comenzar a trabajar. Cuando hablamos de herramientas para probar las API, siempre se nos van a venir a la cabeza estas dos herramientas, que son SwapUI y Postman. Primero hablemos de SwapUI. Es una herramienta desarrollada en Java, que inicialmente se utilizaba para probar servicios SWAP, pero luego se extendió también para los servicios REST. Tiene una versión gratuita y otra versión pagada. Aún así, la versión gratuita contiene todo lo necesario para probar API, y además se puede integrar con el script de lenguaje de pruebas con lenguaje Groovy. Hablando de las cosas no tan buenas, no me parece una herramienta muy intuitiva, sobre todo para aquellos que están recién comenzando con el API testing, por lo que quizás va a ser necesario requerir alguna especie de curso o de tutorial guiado de cómo utilizarla. Aún así, sigue siendo una de las herramientas más populares en el mercado para probar API. Y por otro lado tenemos Postman. Es una herramienta que principalmente se utiliza para probar APIs de tipo REST. Es una herramienta muy completa que, además de probar y documentar y ayudar incluso en el proceso de desarrollo de API, sirve para automatizar. Se pueden agregar scripts de prueba en el lenguaje JavaScript, y una de las ventajas que tiene sobre SwapUI es que la interfaz de usuario, a mi parecer, es mucho más amigable e intuitiva. Se trabaja con colecciones y agrupaciones de peticiones, lo que hace que sea más simple de entender, incluso para aquellos que están recién comenzando a entender el API testing. También tenemos otro tipo de herramientas para probar. Una de ellas es JMeter, que ya la mencionaron anteriormente. Es la herramienta líder para probar performance. Por supuesto que el API testing es una de las más utilizadas. Se utiliza para probar API REST. Puede utilizar múltiples lenguajes de programación, es de código abierto, por lo que se puede integrar con otras plataformas para que las pruebas de performance sean mucho más robustas. Y también hay una infinidad de cursos y tutoriales totalmente gratuitas para aprender a probar esta herramienta. También tenemos por otro lado REST Assured. Este es un framework escrito en Java que se utiliza principalmente para probar servicios REST escritos en JSON o en XML. La ventaja que tiene REST Assured es que al ser un framework se puede integrar con las librerías de pruebas más populares, por ejemplo con JUnit, con TestNG o Maven. Para los que conocen un poquito más de programación y les gusta más programar, va a ser mucho más simple de usar, y por lo demás hay bastante documentación asociada a esta herramienta. Bueno, voy a mostrar una pequeña demo para que todo lo que he mencionado quede un poco más claro de forma visual, y para ello voy a estar utilizando Postman, que como mencioné es la herramienta que más recomiendo para aquellos que están recién comenzando con el API testing. Es una herramienta gratuita, así que la pueden descargar y tener en sus computadores sin ningún problema. De todos modos, voy a dejar el link aquí en la presentación donde van a poder descargar Postman. Por supuesto, yo ya lo tengo instalado y listo para utilizar. Le voy a salir de acá un poco. Y voy a estar utilizando esta API de prueba. Si se ve muy pequeño, por favor me van
diciendo. Esta API lo que me entrega, además de ser muy acorde a los tiempos, es la información de los casos de coronavirus, por ejemplo, por continente, por países en específico, por todos los países, entre otra información, en un proyecto real. ¿De qué nos serviría integrar esta API? Por ejemplo, para un portal informativo como puede ser un portal informativo del Ministerio de Salud o algún otro tipo de portal en donde me aparezca la información de estas API, de los casos de coronavirus. Entonces, acá, para comenzar a probar esta API, primero que todo, voy a tener acá toda la documentación necesaria para probar. Es lo que comentaba, ojalá tener todo el tipo de documentación para ya empezar a probar las API. En este caso, como pueden ver, tengo el tipo de método que voy a utilizar, que en este caso es GET. Si pueden ver acá, todos los métodos son GET, porque solamente vamos a ir a buscar información a esta API, no vamos a crear ni modificar nada. Tenemos que tener la URL, que en este caso es esta. Tenemos en este caso también un código, que lo había mencionado anteriormente, un código 200, que significa que si la API responde correctamente nos debería entregar este código. Tenemos el body, que va a ser la respuesta a la cual nos va a entregar la API, que va a ser toda la información. Ahí acá. No sé cómo cierro esto. Ahí voy a copiar el link de nuevo. Ahí. Y para ello vamos a utilizar la información de un país en específico, que en este caso va a ser Specific Country. Nos va a mostrar la siguiente documentación. Entonces, lo que yo voy a hacer en primera instancia, voy a abrir Postman. ¿Ya? Para ello, primero voy a crear una colección. ¿Ya? En este caso la puedo llamar mi primera colección. Y voy a agregar una petición nueva, acá en Add Request. Acá puedo agregar un título, que en este caso va a ser Info Chile, ya que voy a traer la información de Chile. Y acá simplemente empiezo a copiar lo que hay en la documentación. Como pueden ver, necesito que sea un método web, y acá selecciono el tipo de método que voy a utilizar. Acá están todos los tipos de métodos que nosotros pudiésemos utilizar. De hecho, los mencioné varios anteriormente. En este caso va a ser un método GET. Si yo quisiese, por ejemplo, crear información con un post, para ello voy a necesitar un tipo de autorización, que lo tengo que seleccionar acá. Puede ser una API key, puede ser un bearer token, que son los más populares, digamos, al momento de tener autorización. En este caso no lo voy a necesitar. Acá lo que hacemos es copiar la URL. Y acá presiono Send. Como pueden ver, me mostró el mismo body que me aparece en el ejemplo, así que estaríamos OK. Y también me aparece acá el código 200 OK, por lo que estoy conectándome correctamente a esta API. Como yo quiero la información de Chile, acá simplemente en el país escribo Chile. Y ahora efectivamente, si voy al body, me está trayendo toda la información de Chile. Acá, hasta el momento, solamente estoy trayendo información de esta API, todavía no estoy validando nada. Como yo valido que efectivamente esto está correcto, gracias a los tests. Y acá tenemos una pestaña que se llama Test, en donde nosotros podemos agregar las assertion o validaciones que nosotros necesitemos para poder probar. ¿Ya? Acá nos ayuda mucho, en la parte derecha, una parte que se llama Snippets, en donde voy a tener unos tests que yo solamente los voy a clicar y se van a agregar automáticamente acá, no los tengo que escribir desde cero, así que eso es muy valioso. ¿Y qué es lo primero que yo podía probar acá, por ejemplo? Por ejemplo, lo más básico, el código 200. Y para ello voy al test que me sirve para probar el código 200, que sería este, status code y 200. Lo presiono y acá, si pueden ver, se agregaron las dos líneas de código necesarias para probar. Yo acá simplemente le puedo cambiar el título, por ejemplo, validar status 200, OK. Y presiono el botón Send.
Para verificar que esto está ok, tengo que ir acá abajo en el body, voy a la pestaña Test Results, y acá me aparece que mi test validar estatus 200 ok pasó ok. Ahora, si yo quisiera validar algo, otra cosa, algo un poco más robusto, por ejemplo, podría validar que efectivamente me traiga la información de Chile. Para ello voy a buscar otro test que me pudiese servir. Por ejemplo, el Response Body JSON Value Shape. Y acá lo que hace es chequear que la información de mi body sea lo mismo que yo le voy a entregar acá. Se agregaron estas tres líneas de código, en donde en la primera puedo cambiarle el nombre del test, que en este caso es validar información de Chile. Acá en esta línea de código, el JSON Data lo que me indica es que todo lo que está dentro del body lo tengo que comparar con el valor. En este caso, el valor va a ser, acá puedo validar varias cosas, pero como quiero que la información venga de Chile, voy a copiar el country. Y gracias al toEqual, todo lo que esté dentro de estos paréntesis va a ser lo que yo voy a comparar con el país. Voy a poner comillas simples, ya que es un string, y le voy a decir que sea la información de Chile. Y efectivamente, acá lo que hace es JSON Data, tomo el valor, que en este caso es country, y con el toEqual hago que haga match con Chile. Si yo presiono Send y voy a la pestaña Test Results, me aparece que efectivamente está trayendo la información de Chile. Así que tengo mis dos tests ok. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si no llega esta información o si tiene la información de otro país? Por ejemplo, voy a cambiar el país por Bolivia. Si yo presiono Send, obviamente acá el test se me cae, ya que en el body, en el country, viene el nombre Bolivia y no viene el nombre Chile, que es el que yo estoy esperando. Vamos a dejarlo corriendo los tests correctamente para poder probar ahora una automatización. Para poder generar una automatización de esto, lo que tenemos que hacer es ir a la carpeta de la colección. Presionamos acá el botón Run. Y acá se van a desplegar todas las peticiones que yo tenga. En este caso tengo solamente una petición, get. Acá puedo modificar varias cosas, por ejemplo, el número de iteraciones, que en este caso va a ser solamente una. Puedo también agregar un delay en el caso de que quiera que haya en espera. Y acá, muy importante y muy valioso, que puedo seleccionar un archivo de datos. ¿Ya? Estos archivos de datos son muy útiles cuando, por ejemplo, yo quiero crear datos nuevos, en donde no voy a incluir esta información directa en la colección, sino que va a venir, por ejemplo, de un archivo CSV, o puede venir de un archivo JSON también. En este caso no vamos a crear información, así que no lo vamos a utilizar. Y para generar la automatización, simplemente presionamos el botón Run, mi primera colección. Acá se generaron los dos tests. Obviamente fue todo muy rápido, ya que tenemos solamente dos tests. Y como pueden ver, se generó OK los dos tests. Acá, en el caso de que hubiesen fallos, me aparecería acá en la pestaña Fail, y acá en la pestaña Fail, van a aparecer todos los tests OK. Tengo la opción también de exportar los resultados en el caso de que debamos compartirlos, por ejemplo, con el resto del equipo. También voy a volver a la presentación. También voy a estar hablando un poco acerca de Newman, ¿ya? Newman es una herramienta que permite ejecutar y probar colecciones desde Postman a través de líneas de comando. ¿Por qué es útil esto? Porque puedo ejecutar colecciones dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, si tenemos que agregar nuestras pruebas de Postman a un servidor de integración continua, a un Jenkins, a un Azure DevOps, etc. Y obviamente vamos a utilizar Newman para que se puedan ejecutar todas esas pruebas a través de línea de comando y va a ser mucho más rápido de hacerlo. Newman está basado en Node.js, por lo que debemos anteriormente tener instalado en Node.js. Acá de hecho tengo el comando de instalación, que es súper simple de agregar.
Y además también permite algo muy importante, que es entregar reportes personalizados en HTML. Voy a mostrar un poco de cómo se utiliza Newman. ¿Ya? Para ello, lo que tenemos que hacer, si tenemos todo listo, tenemos toda nuestra automatización corriendo ok, con todos nuestros tests ok, tenemos que ir a nuestra carpeta de mi primera colección. ¿Ya? En los 3 puntitos yo exporto esta colección. Acá los puedo agregar dentro de una carpeta. Y a través de líneas de comando abrimos un CMD como administrador. Acá lo voy a agrandar un poco. Y lo que hacemos simplemente es ir a la carpeta en donde yo voy a tener acá mi colección. Y acá copiamos los siguientes comandos, que son Newman, run y el nombre de la colección. Acá. Si yo presiono Enter, me aparece acá que se ejecutó la colección, mi primera colección, con el pedido get. Acá me aparece la URL y me aparecen los 2 tests que en este caso me indican que pasaron ok y acá ninguno falló. Este es un pequeño ejemplo de Newman. Por supuesto, hay mucha más información acerca de cómo utilizarlo y es por eso que voy a dejar este link de la documentación, porque obviamente es mucho más completa y para la gente que esté utilizando pipelines y que tenga pruebas de API en integración continua, va a ser súper útil utilizarlo. Y ya para ir finalizando la charla, voy a mencionar algunos puntos o tips que me han ayudado bastante a comprender mejor el API testing y a seguir aprendiendo de esto. Primero, y creo que es muy importante hacerte amigo del código. En un trabajo de testing se requiere de ciertas habilidades dependiendo de qué estemos utilizando, ya sea de JavaScript, de Groovy, de Java, por lo que sería ideal tener algunos conocimientos de programación para ir interiorizándonos en cómo probar todo. Por otra parte, aprender de los desarrolladores o del equipo de desarrollo del proyecto. Y es muy importante, ya que ellos son los que manejan la información contundente en la integración con API. Entonces, toda la información que se maneje, sobre todo de documentación, es importante saberlo y apoyarnos en quienes lo crearon. También empezar con Postman. Si es que no tenemos que crear un proyecto robusto en donde tengamos que ocupar herramientas más integradoras, como por ejemplo REST-Assure, Postman es la mejor opción para aprender. Y también investigar sobre más herramientas. Existen un montón de herramientas que no mencioné, que también son bien utilizadas, hay otras que también son web, así que siempre tratar de estar investigando e indagando sobre el mundo del API testing. Voy a dejar también algunos links de referencia de información y documentación, esto lo pueden visualizar después por YouTube. Súper útil también para comenzar a interiorizarnos en el API testing. Y ya para ir finalizando, muchas gracias por su atención. Espero que esta pequeña demo haya sido, les haya ayudado un poco a comprender cómo podemos utilizar Postman, cómo interiorizarnos en las API testing, ya que es un mundo que cada vez tenemos que aprender más para apoyar el proceso de prueba en general. Así que muchas gracias. Creo que ahora nos quedamos con las preguntas. Sí, gracias, Cecilia. Excelente la presentación. Cualquier pregunta, levantan la manito en la lista, la estamos prestando atención, o la pueden pasar por el chat igual, no hay ningún problema. Y estoy atento también a la gente de YouTube por si nos quieren hacer alguna consulta. Mientras, ahí tenemos uno, Juan de Dios. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde Perú. Una consulta, señorita Cecilia. En el tema de los reportes en Postman, ¿cómo podemos lograr imprimir el response? ¿O qué tipo de opciones tenemos en Postman para ello? Para los reportes, Sí. ¿cierto? Bueno, como había comentado, la herramienta Newman nos ayuda con los reportes de estas pruebas. O sea, si nosotros generamos esto a través de líneas de comando, gracias, bueno, ahí pueden ver la documentación, pero gracias a esa herramienta podemos generar reportes en HTML, que son súper personalizados, lo podemos
modificar nosotros mismos y nos va a aparecer un listado completo de, ya, estos test fallaron, estos test estuvieron ok, cuál fue el body, cuál fue el response de esto. Súper detallado más que nada para que personas del equipo que no conocen Postman o que no conocen mucho código lo puedan entender bien. Así que yo recomiendo utilizar Newman para el tema de la reportería y el response más que nada, porque te muestra el body y te muestra el response también. Gracias, Juan. Gracias, Cecilia. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Mientras esperamos una pregunta más, ahí está, tenemos una de Paulo. ¿Cuáles son los toques de autenticación más utilizados y dónde se colocarían en Postman? Los más utilizados, por lo menos los que yo he visto más, son el Better Token o el API Key, ¿ya? De hecho, si pueden visualizar Postman, en la petición, acá en la pestaña, no sé si se está viendo, me confirman. Sí, se ve. Acá en la pestaña autorización, en Site, puedo elegir todo este tipo de autorizaciones, ¿ya? Acá va a depender de lo que diga la documentación. Si la documentación dice que es un Better Token, yo selecciono Better Token y acá, bueno, acá tengo un token copiado, pero obviamente nosotros lo sacamos de la documentación y lo pegamos acá en token. Y listo. Presionamos Send y verificamos que con un 200 de key esté funcionando correctamente ese token. Quizás añadir ahí que si están manejando tokens y keys de API, tengan cuidado si tienen o no permisos de compartir cuando pasen la colección. También. Creo que por aquí no tengo nadie. Ahí, Juan de Dios. Sí, sorry. Cecilia, en el tema de cuando yo tengo un conjunto de peticiones o requests en el Postman, normalmente yo organizo mis carpetas por módulos y tengo varios get, varios pods, y es bien complejo estar ejecutando uno por uno, ¿no? Entonces, ¿hay alguna viabilidad que da Postman o lo corremos por Newman? O ya ahí usamos, no sé, esa programación en Java que le llaman Rest Assure, creo, no sé. ¿Cómo se maneja ello? Bueno, ojalá utilizar la automatización. O sea, si tienes una gran cantidad de peticiones distintas que ocurre, porque cuando probamos API vamos a tener muchas peticiones, lo ideal es la automatización. O sea, y de hecho Postman sirve mucho para ello. O sea, no tenemos que estar ejecutando uno por uno. O sea, ejecutamos la automatización completa que se va a demorar, de hecho, unos minutos y solamente después revisamos en las pestañas cuál se ejecutó bien y cuál falló. Perfecto, entonces por automatización, sí, porque creo que Postman Sí. ahí es uno por uno y un poquito más complicado. Tienes la opción que mostró Cecilia del Run. Sí. Trabaja Claro. a nivel colección y trabaja a Colección. nivel folder. Sí, eso debería ayudar. Sí, Claro, es lo eso es para ideal. elegir. Ujú. Sí, también ayuda eso. Gracias. De nada. ¿Una otra consulta, duda, curiosidad, tal vez anécdota que tengan? José. Adelante. Eso. Buenas tardes, tenía en mute. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buena la Hola, charla. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una consulta sobre en el área de automatización de las API, porque me pasa que automatizando hay veces que se manejan mucha data. Entonces, en este caso, no sé qué recomiendas tú, si enviar esa data parseada, por ejemplo, yo lo hago con JSON, pero muchas veces me corresponde hacerlo, digamos, en una función, le estoy mandando un montón de argumentos, entonces a veces, digamos, hay herramientas que me privan, como Sonar, no sé si lo conocerás, a la hora de enviar esas peticiones, entonces me restringe que debo enviar menos argumentos. Entonces no sé cómo manejarías esas datas, digamos, de varios argumentos, más de 20, no sé.
Si me puedes guiar ahí. Mira, yo la experiencia que tengo, he tenido que hacer pruebas de API con mucha data, o sea, a lo de más de 50 datos por petición, por ejemplo. Entonces, lo que yo he utilizado, que para mí es lo más ordenado y más simple, es utilizar el archivo CSV. Y de hecho, Postman tiene la función de que en el view del archivo me muestra toda la data antes de ser ejecutada. Para mí eso es lo más simple, porque de hecho yo selecciono el archivo y lo cargo y listo, y funciona. Y por lo menos a mí me ha funcionado súper bien de esta forma, nunca se me ha caído, incluso si yo pongo una gran cantidad de datos en el CSV. En JSON no lo he utilizado, pero me imagino que debería funcionar de la misma forma. Pero creo que esa sería la forma mejor. Ahora, si utilizas, por ejemplo, un framework como ResAssure, también puedes implementar Data Driven Testing con un archivo externo, y de hecho funcionaría de la misma forma que utilizarlo, por ejemplo, con Selenium. Se carga el archivo de la misma forma, solo que se utiliza más código, digamos. Pero por lo menos con archivos CSV, utilizando muchos datos por Postman, no habría ningún problema. Yo no he tenido ningún problema utilizando muchos datos ahí. Vale, gracias. Otra consulta, quería saber si recomiendas algún libro o alguna, digamos, de modo de entrarle un poco más a la parte de automatización. Si Mira, de dispones hecho, de... sí, al final yo no sé si te va a compartir la presentación, pero justo al final de la presentación dejé varios links, de hecho son posts, son blogs, son algunos libros de API testing. Si es que no se comparten, me puedes escribir por LinkedIn y ahí te puedo enviar esa información, pero ahí hay varios links súper interesantes para aprender y para ejecutar API testing, así que ahí lo podía ver. Vale, Estamos muchas gracias. grabando, así que a la brevedad va a estar esto en el canal de Testing Bolivia Video. Ahí van a poder apreciar todos los comentarios, charlas y los materiales que está dejando Cecilia. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Hugo, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería consultarle la experiencia que ha tenido. Habíamos hablado de REST y SOAP y gRPC tal vez, porque nosotros también estamos utilizando y también lo utilizamos el Postman. No sé cuál sería tu experiencia tal vez. Disculpa, no entendí el nombre de la herramienta. Ah, ya, el intercambio de información. Nosotros Graph. ya no lo hacemos, digamos, con REST ni con SOAP. Ah, Utilizamos, sí, ok. ¿Cuál utilizan? gRPC. Y ahí desconozco. La verdad no sé. Yo por lo menos solamente he probado SWAP y REST. Ahí Ah, ya, ya. me imagino, mira, lo que sé, quizá ahí podría interiorizarte más o buscar un poco más. ResAssure creo que se puede, pero no estoy segura. Ahí está buena esa pregunta para investigar. No Gracias. lo tengo muy claro. ¿Alguna otra duda? No se olviden que ha sido una breve introducción de Postman. Tiene cientos de cosas más que se pueden hacer. Sí, y de hecho tiene muchas APIs gratuitas Postman. Si entramos a la documentación de Postman, hay un montón de links que podemos sacar cualquiera, de gatitos, de perritos, de todas unas APIs muy divertidas que podemos probar. Así que está súper buena esa parte y son gratis. Sí, para practicar. Alguna vez vi su random, su chiste aleatorio del día, su foto de Sí, gatos del día. sí, son súper buenas. Dale, Juan. Sí, nuevamente yo. Una consulta, el tema de los scripting, en la parte del test, o sea, ¿cuál es más o menos la literatura? Porque a mí siempre me ha costado escribir esos comandos y como no es un IDE que te ayuda el autocompletado, que eso te facilita mucho, acordarse de los comandos y todo ello. Gracias. Sí, bueno, ayudan mucho los snippets, que ahí de hecho yo lo cliqué y aparece automáticamente el test. Obviamente, por ejemplo, si tenemos un body
más estructurado o algo no tan simple, por ejemplo, podríamos tener un arreglo, obviamente ese test lo tenemos que modificar, pero lo bueno de Postman es que la documentación es súper completa, entonces basta con que vayamos a Google Postman test y nos van a salir un montón de test para lo que queramos. Queremos validar un arreglo de tal cosa, está como hecho, listo, copiar, pegar. Obviamente sí, como había mencionado, tenemos que tener sí más o menos ciertos conocimientos de JavaScript. O sea, lo ideal es tener esos conocimientos para poder nosotros, ojalá, programar el test y no solamente copiar, pegar, que va a ser mucho más robusto que lo modifiquemos nosotros. Listo, gracias. De nada. Ahí recalcar, perdón, Postman también es un sandbox de Node.js. Entonces, sepan JavaScript o Node.js, pueden programar lo que quieran en JavaScript y lo va a ejecutar el Postman sin problema. Y hay varios trucos en Internet que pueden aprender y pueden codificar al 100% todos sus pedidos. Sí, eso les permite básicamente automatizarlo, como decía Cecilia, al máximo posible lo que están ejecutando. Escribí un artículo para el equipo de Abstracta justamente sobre el tema de Postman y ahí lo podrían encontrar y van a ver los trucos que se puede hacer cuando se sabe un poquito de JavaScript y se codifica las cosas ahí aprovechando de sus variables de entorno, sus variables de colección, etcétera. Permite ahí mandar un número ilimitado de parámetros, trabajar con el post, hacer que el body sea dinámico. Te permite crear un mini framework justo entre lo sencillo de Postman y la parte ya más sofisticada que vendría a ser trabajar en modo código total. Tienes esa capacidad con Postman que hasta donde yo la he probado es muy poderosa y permite hacer muchas cosas que no se encuentran de manera obvia en Internet todavía. Así que no se rindan con Postman, aprendan nomás JavaScript. Es un poquito complicado porque es a ratos demasiado abierto y te deja hacer lo que sea, pero nunca te dice por qué. Y les va a ayudar mucho con Postman y les va a ayudar a aprender además técnicas de programación que van a poder después transferir a Python, a Java, a cualquier otro lenguaje. ¿Tenemos alguna otra consulta, comentario? Aquí en YouTube nos aclaran que el gRPC es un mecanismo moderno para el llamado de procedimientos remoto y es un marco de trabajo igual, así que nos permite trabajar en cualquier entorno. Eso es lo que nos estaban comentando hace rato. Bueno. Es algo recién escuchado, así que debe ser bastante nuevo también. No vi antes. Yo estaba con el GraphQL. Sí, está en la misma web de Abstracta, en su parte de blog. Tienen un blog, ¿no ve? En ese blog está. Tuve el gusto de poder participar como invitado hace un tiempo y justo fue la charla de cómo utilizar al extremo la automatización que nos permite hacer Postman. Entonces, te vas a Abstracta, buscas en el blog y ahí debería estar entre uno de sus artículos listados. Sí. ¿Alguna duda más? Muy bueno. Comentario, es que me han hecho hacer sin querer con Postman y la verdad que no me quería mover a otra herramienta porque sé bien JavaScript, entonces no quería aprender nada nuevo y le he empezado a sacar el jugo y me ha permitido hacer eso. Me ha permitido, juntando Newman con una colección prácticamente y Data Driven, con los tres, la colección Newman y un Data Driven, está tan automatizada la colección que puedo utilizar una sola llamada para con el Data Driven llamar a 25 tipos de petición. Porque lo genera todo en código. Entonces, llama una, genera, llama otra, genera, y las datas se mantienen en el sistema de Postman. Entonces, puede hacer testeo de integración, porque lo de una llamada la está ya pasando a la siguiente, la está pasando a la siguiente, y es genial para hacer las automatizaciones que estabas comentando. Sí, es muy rápido. Sí.
Sí, y es de los más amigables, creo, que hay en cuanto a API testing. Esa es una de sus ventajas también. Si no tenemos más comentarios, creo que podemos dar por terminada la charla. Mil gracias, Cecilia, por la introducción. Mil gracias por el material, por participar del evento, por aceptar ser parte de la comunidad en esta oportunidad. Esperamos verte en otra ocasión igual, con otro tema igual de interesante. Gracias a todos y nos vamos a estar moviendo a la siguiente charla, que ya es la última charla del evento. Mil Muchas gracias gracias. y que tengan buena tarde. Hasta luego. Gracias, Tengan buena Cecilia. Ustedes, cuídense. Gracias. Gracias a ustedes. Chao. Que estén muy bien.